Todos, en algún momento, hemos sentido el peso de la culpa. Hemos fallado, hemos decepcionado a quienes amamos, y quizás, lo más difícil, nos hemos decepcionado a nosotros mismos. Esa sensación de no ser suficiente, de haber arruinado las cosas, es universal. Hoy quiero compartir una historia antigua, pero con una resonancia profundamente moderna. Es la historia de un hombre impulsivo, apasionado y, sí, también profundamente imperfecto. Me refiero a Pedro, el discípulo. Pedro siempre fue de los primeros en hablar, de los más audaces en actuar. Cuando Jesús preguntó quién decía la gente que era él, Pedro fue el primero en confesar con convicción: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era un líder natural, un hombre de fe ardiente. Su devoción por Jesús era innegable. Incluso, cuando Jesús habló de su inminente sufrimiento y muerte, Pedro exclamó con vehemencia que nunca le abandonaría. Declaró que estaba dispuesto a ir con él a la prisión y hasta a la muerte. Pero Jesús, con su infinita sabiduría, conocía el corazón humano mejor que nosotros mismos. Le advirtió a Pedro que antes de que el gallo cantara, le negaría 3 veces. Una advertencia que Pedro, en su confianza, no pudo o no quiso creer. Llegó la noche de la traición, el arresto. El miedo se apoderó de todos. Pedro, siguiendo de lejos, se encontró en el patio del sumo sacerdote, rodeado de extraños hostiles. La presión era inmensa. Una criada se le acercó y lo señaló: tú también estabas con Jesús de Nazaret. El pánico le invadió. No le conozco, respondió Pedro, y se alejó. Un poco después, otra persona lo reconoció por su acento. De nuevo, Pedro lo negó, esta vez con juramento: no conozco a ese hombre. La tercera vez, con mayor vehemencia, comenzó a maldecir y a jurar que no tenía nada que ver con Jesús. En ese instante, el gallo cantó. En ese preciso momento, Jesús, que estaba siendo llevado ante las autoridades, se volvió y miró a Pedro. Esa mirada no fue una mirada de condena o reproche, sino de conocimiento, de dolor compartido. El corazón de Pedro se hizo pedazos. Recordó las palabras de Jesús. Salió de aquel lugar destrozado, amargado. Lloró amargamente, un llanto de profunda desesperación y vergüenza. Se había derrumbado, había negado a su maestro. Podemos imaginar lo que sintió Pedro en los días siguientes. La culpa, la vergüenza, el remordimiento. Seguramente pensó que lo había echado todo a perder. Que su oportunidad de servir a Dios se había esfumado para siempre. Quizás se sintió indigno, inútil. ¿Cómo podría alguien que había traicionado a su líder de tal manera volver a ser usado? Su confianza en sí mismo, y quizás su fe, estaban destrozadas. Era un fracaso total. Pero la historia de Pedro no termina ahí. La historia de la gracia de Dios nunca termina con nuestro fracaso. Después de la resurrección, Jesús no olvidó a Pedro. De hecho, se aseguró de que Pedro supiera que él le había perdonado. Las Escrituras nos dicen que Jesús se apareció a Pedro personalmente. Imaginen ese encuentro íntimo. No se nos narran las palabras exactas, pero podemos inferir la misericordia y la restauración que ocurrieron. Luego, en un encuentro a orillas del mar de Galilea, Jesús le hizo a Pedro una serie de preguntas cruciales. 3 veces, le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La misma cantidad de veces que Pedro le había negado. Cada vez, Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. A la tercera vez, Pedro se entristeció, quizás recordando su propia debilidad. Pero Jesús no estaba allí para avergonzarle, sino para restaurarle. Con cada afirmación de amor de Pedro, Jesús le dio una instrucción, un propósito: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que le reafirmó en su llamado. Le dio la oportunidad de enmendar su error con su servicio. La negación había sido pública, la restauración también sería pública, con un nuevo encargo.
Esto es gracia en su forma más pura y poderosa. Y Pedro, restaurado, no solo volvió a seguir a Jesús, se convirtió en uno de los pilares de la iglesia naciente. En el día de Pentecostés, fue Pedro, el negador, quien se levantó y predicó con valentía. Su mensaje impactó a miles y 3.000 personas se convirtieron ese día. El miedo había desaparecido, reemplazado por el poder del Espíritu Santo. El hombre que había negado a Jesús ante una criada, ahora lo proclamaba ante una multitud. La historia de Pedro es un eco para cada uno de nosotros. Hemos fallado. Hemos dicho cosas que no debimos, hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos. Quizás hemos negado a Jesús de diversas maneras, no con palabras, sino con nuestras acciones o inacciones. Es fácil sentirse descalificado después de un error. Creer que Dios ya no nos puede usar, que hemos agotado su paciencia. Pero la historia de Pedro nos grita lo contrario. Dios no busca perfección en sus siervos, sino corazones dispuestos y arrepentidos. Él no se desanima por nuestros tropiezos. De hecho, a menudo usa nuestras debilidades para mostrar su poder. Nuestras caídas no son el final de la historia. Son, a menudo, el preludio de una mayor revelación de su gracia y de una transformación más profunda en nosotros. Son oportunidades para aprender, crecer y depender más de Él. Si hoy te sientes como Pedro después de su negación, destrozado por tus propios errores, quiero que sepas que hay esperanza. Jesús te está mirando, no con condena, sino con un amor restaurador. Él te pregunta, ¿me amas? Y cuando respondas desde lo profundo de tu corazón, Él te dirá, levántate. Hay un propósito para ti. Todavía puedo usarte. Tu pasado no define tu futuro en la gracia de Dios. Dios puede tomar nuestros fracasos, nuestras traiciones, nuestras debilidades más profundas y usarlas para su gloria. La historia de Pedro no es la historia de su negación, sino la historia de la redención de su negación. Es un recordatorio poderoso de que no hay error tan grande que pueda superar la gracia de Dios. Eres amado, perdonado y llamado. No dejes que el eco de tus errores silencie el llamado de Dios en tu vida. Así como Pedro fue restaurado y usado poderosamente, tú también puedes serlo. Confía en la gracia de Dios. Entrega tus cargas, tus arrepentimientos y permite que Él reconstruya lo que sientes que está roto. El mismo Espíritu que llenó a Pedro en Pentecostés está disponible para ti hoy. Es un espíritu de poder, amor y dominio propio. No te rindas. Tu historia con Dios aún está escribiéndose.